Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a la directora, dramaturga y actriz Micaela Gramajo, que es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Micaela realiza su trabajo artístico primordialmente en sus dos compañías, Teatro Bola de Carne, enfocada en la investigación y experimentación en la actuación, dirección y escritura escénica, así como en Proyecto Perla, compañía dedicada a hacer teatro para niñas, niños y jóvenes. Cabe mencionar que su compañía Proyecto Perla surgió en 2011 en la Ciudad de México como homenaje a la directora, dramaturga y docente Perla Schumacher, también experta en expresión corporal, que llegó a México en 1976. Con su esposo y una bebé de 5 meses de edad, huyendo de la dictadura en Argentina. Autora de obras como Malas Palabras, Canek, El rey que no oía pero escuchaba, Príncipe y Príncipe, a partir del cuento escrito por Han Eastern Nyland, entre muchas más, Perla Schumacher, nacida en 1946 en Argentina, quien falleció en 2010 en la Ciudad de México, naturalizada mexicana en 2004, se consideraba, como ella decía en broma, directurga y dramatora, porque desarrolló ambas profesiones en nuestro país, siempre enfocada en la puesta en escena, para la que asesoró a muchos grupos de diferentes estados. Fue también integrante del Consejo Académico del Programa Nacional de Teatro Escolar, que desapareció hace ya tiempo, y puso al alcance de estudiantes de primaria y secundaria este arte. Perla Schumacher hizo en México un teatro inteligente, divertido y esencial para jóvenes espectadores, como el que hoy hace la directora y dramaturga que llegó a México en brazos de su mamá a los 5 meses de edad. Gracias por estar aquí, Mica. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí, Mica. Te queremos. Ay, sí, a ustedes, gracias. Mucho. Muchas gracias. Mica, de alguna manera viviste una infancia envuelta en teatro, desde luego, y aunque no siempre los hijos, las hijas de los artistas siguen los pasos de sus padres, muchas veces así ocurre. ¿Qué te gustaría compartirnos sobre algún recuerdo de tus primeros años vinculados al teatro y a tu entrada también a este universo de la escena? Mi mamá fue mi maestra de teatro y de expresión corporal desde que tengo memoria, desde los 2 años, yo creo. Y siempre, eso, fue maestra de teatro, de expresión corporal en las escuelas en las que mi hermano y yo estudiamos. Y también ella en esas escuelas armó un grupo de teatro de papás y mamás. Entonces, en todos los, en los festivales, encuentros culturales de la escuela, los papás y las mamás actuaban para las niñas de la escuela, ¿no? Y mi mamá siempre estaba involucrada en ese proyecto. Entonces sí, pues sí, era algo que era totalmente parte de mi vida, lo fue siempre. Y creo que sí fue hasta muy tarde en mi vida que empecé a pensar si eso era lo que quería hacer, pero cuando ya lo estaba estudiando y ya lo estaba haciendo. Ya no tenías opción. Ya no tenía mucha opción. Entonces sí fue como una cosa natural. También como en la psicología más profunda de mi alma, pues para mí siempre fue muy fuerte y muy dolorosa la historia del exilio de mis padres, obviamente, y
que mi mamá, que tenía una carrera como muy exitosa como actriz en el teatro para niñas y en la televisión, pues vio truncado eso con el exilio. Entonces seguramente también había una parte mía como de tratar de, pues no sé, de poder vivir o hacer eso para ella, supongo, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, recuerdo 2 momentos en mi vida donde pensé que iba a hacer otra cosa. Cuando tenía como 9 años, que pensé que quería ser bióloga marina, y que me duró como un par de meses, una obsesión con las ballenas y los delfines, y después en mi breve paso como estudiante por la ENAD, que me dijeron que yo nunca iba a tener éxito en esta profesión, entonces que pensé pues que a lo mejor podía hacer cine o hacer otra cosa. Y después dije, bueno, yo lo que quiero hacer es teatro y lo voy a intentar, ¿no? Lo voy a seguir intentando. Pero sí, como que hay algo que, pues sí, en mi propio entorno, pues que fue natural, ¿no? Y también mi tío, el hermano de mi mamá, se dedica al teatro, es director de teatro y actor en Argentina, entonces también fue una manera de vincularme con él en la distancia, en fin, como muchos ganchos por todas partes. Sí. Claro. Sí. Sabemos que haces un teatro comprometido, que parte de la compleja realidad social y política en la que nos desenvolvemos, tanto para público joven como adulto. ¿Cuáles son los elementos esenciales de tus espectáculos? Algunos. Pues diría que son distintos según las compañías, ¿no? Creo que en Teatro Bola de Carne pensamos mucho en ofrecer como una alternativa. Sabemos que hacemos juguetes extraños y eso nos interesa y también nos resulta político, ¿no? Como el sentir, pues se hace mucho teatro de una forma de producirlo, de una forma de crearlo y todo, y nosotros buscamos hacerlo de otra manera, y esa es una expresión política en sí misma. Uh-huh. Proyecto Perla está muy vinculada, digamos, con esa lucha de la que formaba parte mi mamá, y la llamo así porque la considero una lucha, por un lado, de que el teatro para niñas deje de ser el patito feo del teatro, como uh-huh. De que esta es una discusión que sigue y que en todo el mundo, digamos, de por qué el teatro para adultos tiene más importancia, más presupuesto, más espacios, y es considerado un arte serio, y el teatro para niñas es un teatro menor, es un teatro que puede tener una dudosa calidad, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado es esa lucha, ¿no? Por otro, con Daniel Arroyo, con quien hacemos Proyecto Perla cada día, creemos mucho en cómo revertir esta idea de que el teatro para niñas es algo que se piensa como para el futuro, ¿no? Las niñas no son ciudadanos hoy, ¿no? Lo van a hacer mañana. Entonces hay que crear espectadores para el futuro y gente pensante para el futuro. Que se esperen. Y mientras tanto, ¿qué, no? Entonces nos interesa mucho desde nuestro trabajo como desacomodar esa idea y poder decir, las niñas son ciudadanas hoy, con derechos culturales hoy, con deseos hoy, con necesidades hoy, con ideas súper valiosas además para poner en el mundo de lo que ellas sienten, piensan, necesitan, o cómo activan el mundo, ¿no? Desde esa perspectiva niña. Entonces nos interesa eso, nos interesa desarmar nuestro adultismo, nuestro adultocentrismo, desde el cual, desde el teatro, como desde cualquier trinchera, los adultos les decimos a las niñas cómo ser, qué hacer, qué pensar, qué cosas están bien, cuáles están mal. Exacto. Y cómo desarmar esas verticalidades, ¿no? Lo pedagógico, lo didáctico tiene una verticalidad intrínseca, que también tratamos de desarmar desde la docencia, desde muchos espacios, ¿no? Pero en el teatro, pues somos adultos que estamos en la posición de tener la palabra, ¿no? Los niños están sentados en la butaca y es, bueno, van a estar callados una hora, no pueden ni reírse, ¿no? A veces los callan sí, cuando se ríen. Sí. O cuando reaccionan ante lo que están viendo, y pues los adultos les vamos a decir, oigan, el bullying está mal, tirar basura está mal, ¿no? Hay que ser inclusivos, no sé, siempre necesitamos enseñarles algo, ¿no? ¿Y qué pasa si tratamos de pensarlo al revés? Ellos son quienes pueden enseñarnos algo. ¿Qué podemos aprender como adultos de la perspectiva niña que tanta falta nos hace? Porque, bueno, si algo tenemos claro es que los adultos estamos haciendo casi todo muy mal, ¿no? El estado del mundo un buen porcentaje nos lo devuelve con mucha claridad. Algunas señales. Algunas señales. Entonces, intentamos, no sé si lo conseguimos, pero intentamos cada vez poner esas preguntas sobre la mesa con nuestro trabajo y meternos en ese aprieto, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Después, claro que podemos atender temas que sean
específicamente políticos, como lo que acabamos de hacer con la pieza Normal, o un poquito antes de eso hicimos Proyecto Olivo, que es una obra donde 2 niñas preadolescentes hablan sobre lo que ocurre en Palestina. Es, por ejemplo, la primera creación donde involucramos niñas en el trabajo, ¿no? Como que trabajamos siempre para ellas, pero ahora dijimos, ¿y si ellas escriben? ¿Y si ellas actúan? ¿Y si ellas proponen acciones físicas? O sea, ¿cómo podemos involucrar a niñas en la propia creación y ver qué ocurre con una pieza documental? Entonces eso, podemos trabajar con temas que sean políticos, pero también nos interesa que en la manera en la que atendemos el trabajo haya un posicionamiento político y ético, aunque la obra no se trate de eso, ¿no? De algún tema político muy explícito, ¿no? Pero bueno, siempre sentimos que es como la base, lo que late debajo, ¿no? De la obra. Claro, e involucrar a las personas a las que se dirigen los montajes, que es muy importante, y que generalmente pues hay un cierto miedo a hacer eso, ¿no? Y de alguna manera por eso se evita. Bueno, qué poderoso y qué importante y necesario lo que nos dices, Mica. ¿Cómo surge Proyecto Perla? Que es una de tus compañías que cuenta con un repertorio en el que se encuentran Pato Muerte y Tulipán, escrita y dirigida por Aide Boeto; Cosas Pequeñas y Extraordinarias, escrita y dirigida por Daniela Arroyo y Micaela Gramajo; Catsup, escrita por Daniela Arroyo y dirigida por Micaela Gramajo; y Normal, con dramaturgia y dirección tuya y de Daniela Arroyo, inspirada en el cómic e idea original de Ana Jacoba Bellido; Camila la Normal, con la colaboración y textos del elenco. Proyecto Perla surge primero como una gira. En realidad fue un proyecto de gira justo después de que mi mamá muere. Ana Zavala, que es una actriz y colega, que había montado con mi mamá una adaptación de un texto de Jaime Chabó, Lágrimas de Agua Dulce, que se hizo una adaptación mi mamá para hacerla monólogo. Y Ana me convocó, digamos, con la idea de si hacíamos una gira iberoamericana, con la idea como de compartir el trabajo de directora de Perla, ¿no? Pensando que con su muerte, pues su trabajo como dramaturga perduraría en el tiempo y su trabajo como directora, pues se iba a perder, ¿no? Entonces aplicamos a algunos apoyos, hicimos una gira con los 2 monólogos, con Malas Palabras y con Lágrimas de Agua Dulce. Viajamos por Colombia, Perú, Argentina, Chile y España. Estuvimos en 3 ciudades de España. Hicimos una gira larga, como de 3 meses, con esa idea. A la par de eso, Daniela Arroyo y yo, que somos muy, muy amigas y que llevábamos muchos, muchos años de una manera casi casual y fortuita, siendo convocadas a trabajar en obras para niñas hechas por otros creadores y creadoras, llevábamos un par de años pensando pues que teníamos ganas de hacer un proyecto propio, que teníamos algunas preguntas con respecto al trabajo para niñas que sentíamos que por ahí no se nos respondían en estos otros trabajos. Entonces ya estábamos con la idea de hacer algo juntas. Ese es como el segundo punto. Y el tercero es que justo pues mi mamá murió de cáncer. Fue una enfermedad que duró un cierto tiempo, y en ese tiempo ella, en un grupo de mujeres muy queridas, mi mamá trabajó la idea de su propia muerte y se preparó para ese momento que ella ya sabía con anticipación que iba a llegar. Uno de los materiales fue el cuento El Pato y la Muerte, de Wolf Ehlbruch. Es un cuento súper hermoso, muy profundo y muy sencillo al mismo tiempo, en el cual pues eso, entendemos que la muerte es alguien que está con nosotros desde el día que nacemos, por si acaso, y que es una amiga con la que caminamos toda la vida, ¿no? Cuando mi madre murió, esas mujeres, las tías, les llamo yo, me regalaron ese libro y me contaron esa historia. Y pues yo lo guardé unos meses, y después, cuando por fin me animé a leerlo, como que sentí que, pues eso, que lo quería hacer teatro, que sentía que era algo que me podía acompañar en el proceso de duelo en el que estaba, y acompañar a otras personas
niñas y adultas que estuvieran pasando por un proceso de duelo. Y entonces lo platicamos con Dai y decidimos que ese iba a ser nuestro primer montaje como compañía. Estuvimos dándole muchas vueltas a cómo nos íbamos a llamar y fue Daniela la que dijo, oye, pues si nosotras estamos pensando el teatro de la manera en el que lo pensaba Perla, y queremos, digamos, continuar como con esa, pues con ese trabajo, pues llamémonos así. Y entonces, bueno, esa coyuntura de esas tres cosas hizo que decidiéramos llamarnos así, que pues que es un homenaje, pero también es un compromiso. Y esa es la historia de cómo surgió Proyecto Perla. Continuamos nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con la directora y dramaturga Micaela Gramajo. Mica, tú y Daniela Arroyo se encuentran entre las pocas directoras, dramaturgas y actrices que se dedican con rigor y profesionalismo a hacer teatro para infancias. ¿Cuáles son los mayores obstáculos a los que se han enfrentado con la compañía Proyecto Perla? Pues, no sé. ¿El presupuesto? O sea, pues sí, o sea, creo que no, digamos que no pensaría que es algo que a lo que no se enfrentan otras personas que hacen teatro. Teatro en general en México y teatro para niñas en particular. La verdad, sí, o sea, creo que es un momento para la cultura complejo en términos de presupuesto. Sí, lo pienso como generacionalmente, como pienso no sé, las oportunidades de trabajo que tuvo mi generación cuando salió de la escuela, y veo ahora a los jóvenes que egresan de las escuelas de teatro y digo, Dios mío, sí ha cambiado mucho, sí hay hay más gente haciendo teatro y hay menos posibilidades, ¿no? Las temporadas se han vuelto muchísimo más cortas, los presupuestos son menos, las instituciones ya casi no producen. Uh-huh. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora como teatreros es que solo podemos casi producir con EFI Artes, con el estímulo fiscal, y eso tiene muchas complicaciones. Uh-huh. Es una manera de moldear también el sistema de producción que afecta a lo artístico de muchas maneras. Y sí creo que ahora el gran reto es el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, nosotras creo que ya tenemos tantos años trabajando que sí, pues estamos, no sé cómo decirlo, pues sí, no sé, tenemos como buena relación con las instituciones, hemos colaborado, ¿no?, con el Teatro para Niños y Jóvenes del IMBA, con la UNAM, hemos gozado de apoyos del FONCA, hemos tenido apoyos de EFI. Siento que tenemos una situación privilegiada como compañía, que está respaldada por un montón de trabajo también, pero sí siento que pues nos enfrentamos a un momento complejo para las artes en general, me parece, en el país. Sí, así es. Mica, a partir de tu experiencia, ¿en qué momento consideras que se encuentra el teatro para jóvenes, infancias? Digo, más o menos ya nos dijiste, y creo que coincidimos en general casi todas en nuestro país. En los países que se ha presentado, ¿qué haría falta para el mejor desarrollo en México en particular? Pienso que esta generación o esta multigeneración, ¿no?, de personas que hacemos teatro para niñas, pues somos herederas de como esta gran revolución que hubo en la dramaturgia, de la cual formó parte mi mamá junto a muchas otras dramaturgas y dramaturgos, donde pues sí, eso, hubo un cambio radical, ¿no? Sobre todo esto, con el tema de la dramaturgia, con el asunto de qué podemos hablar en el teatro para niñas, ¿no? Y eso generó y abrió la puerta para que muchos temas entren, ¿no?, en el teatro para niñas, justo de una manera muy horizontal, y pensando, el punto de partida es, las niñas están en el mundo, están viendo todo lo que ocurre en el mundo, y por qué hay temas de los cuales no podemos hablar con ellas. La pregunta es, ¿cómo hablamos, pero no de qué no podemos hablar? Entonces, esto cambió el paisaje, ¿no? Y yo siento que nos toca ahora a nosotros, como herederas de esa revolución, pensar ahora en los dispositivos escénicos, en la dirección. Yo siento que ahí hay un campo de trabajo muy grande, porque yo siento que sí seguimos arrastrando todavía
muchos prejuicios y cosas dadas sobre la actuación, por ejemplo, ¿no? Si yo actúo en una obra para adultos, mi actuación es muy, muy verdadera. Si yo actúo en una obra para niñas, mi actuación es a lo mejor superficial. Hay una cuestión ética también en cómo trato a mi público, qué pienso de mi público cuando actúo de tal o cual manera, ¿no? Mi trabajo como actriz. Y también siento que en los propios dispositivos, en los pensamientos de la dirección, hay mucho trabajo que hacer. El teatro está evolucionando, ¿no? O sea, el postdrama, el teatro contemporáneo. Y en el teatro para niñas pareciera que nos hemos quedado estancadas como en una cosa muy, muy tradicional todavía del teatro, ¿no? Creo que también el teatro para bebés empezó a abrir y a expandir la escena, digamos, de otras maneras, pero sí siento que ahí es donde hay como un campo de oportunidad y de trabajo que es un reto, que es interesante, que es pensar cómo podemos detonar, digamos, los dispositivos que normalmente hacemos en el teatro para las niñas y buscar otras posibilidades, ¿no? De poner a los espectadores en otro tipo de situaciones, pues sí, en repensar las estructuras del teatro más tradicional. Sí, definitivo, como claramente lo han hecho en cada uno de sus espectáculos, en los que realmente pues el público sí se da cuenta que están en esa búsqueda y participa de otra manera, y sí hay que decirlo, que salen de una manera pues renovada, por lo menos, o pensando de otra forma en el teatro para este tipo de público, en el que además involucran, por supuesto, a los adultos. Ustedes han publicado el libro de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, han realizado trabajo comunitario en distintos lugares, entre otras actividades. ¿Qué sigue ahora para Proyecto Perla en el futuro inmediato, Mica? Pues ahora vamos a regresar con nuestra apuesta Proyecto Olivo. Estaremos muy prontito en el Museo Universitario del Chopo. Es esta obra que les contábamos que pues donde hemos incluido a 2 niñas preadolescentes en la creación, y son 2 niñas que hacen una puesta en escena documental. Son 2 niñas mexicanas muy interesadas en el genocidio en Palestina, que conocieron a un hombre palestino que vive en México, que vende chácharas importables y que decidió de una manera muy generosa compartirnos su propia historia de migración y la historia de su familia. Entonces, wow. Proyecto Olivo habla de la Nakba, la Naksa y el genocidio desde la experiencia de una familia atravesada por estos hechos atroces históricos. Y pues en la obra lo que es muy, muy importante, creo yo, y muy conmovedor, es cómo y por qué 2 niñas mexicanas que viven tan lejos de esa aparentemente lejana tierra palestina, pues se interesan y les duele y se conectan y están convencidas de que hay que hablar, y se preguntan qué significa ser testigos de un genocidio. Entonces tendremos esa obra muy pronto. Queremos también que Normal regrese, pero estamos viendo, es una obra compleja, pero bueno, queremos que esté pronto de regreso. Y ahora estamos muy contentas porque Limonero, la editorial con la cual hicimos nuestro libro, nos acaba de avisar ayer que se traduce al turco y al catalán. Entonces el libro, además de existir en español, va a existir en catalán y turco. Entonces estamos muy contentas de que nuestras cosas pequeñas y extraordinarias sigan dando vueltas por el mundo y acompañando personas en situación de migración forzada, y también a las comunidades que reciben a las personas que migran, ¿no? Que es algo que pues en el mundo no ha dejado de pasar y no dejará de pasar nunca, porque las personas caminamos la tierra por distintas razones, y pues estamos felices de que ese libro abrace ese proceso. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no? Pues felicidades, Mica. Qué necesario, y ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Desgraciadamente llegó al fin la conversación, pero ¿hay algo con lo que te gustaría cerrar esta conversación? ¿Alguna reflexión, alguna frase? Pues solo en realidad decir que me siento como contenta y orgullosa de formar parte de esta comunidad, que en México tenemos una comunidad de teatro para niñas que es súper talentosa, que es súper diversa, ¿no? Y que en todos los estados de la República están pasando cosas muy, muy lindas, mucha gente muy, muy profesional pensando el teatro para las niñas, ¿no? Entonces, sí, pienso eso, que la gente se acerque, porque además, si bien el teatro para niñas está pensado para niñas, está pensado siempre también para sus acompañantes adultos, ¿no? Entonces, que la gente no tenga timidez o pensando que no es para claro. ellas, ¿no? Que sí, que se acerquen al teatro para niñas, que allí seguro van a encontrar
algo que se van a poder llevar. Seguro. Gracias. Pues muchas gracias, Mica, muchas felicidades. Estaremos a la espera de ver de nuevo Normal, que es una apuesta importantísima para todos. Que ojalá también, se reponga pronto. Sí, que se reponga, y también Libo. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Sí, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Esta semana recomendamos Detrás de mí, de Mujeres y Tangos, de Valeria Vega Solórzano, con coreografía de Elisa Rodríguez e interpretación de la misma Valeria, acompañada por el bailarín Jacob Morales. Se trata de un espectáculo de danza tango inspirado en personajes de la literatura universal como Yerma, de Federico García Lorca, Carmen, de Prosper Mérimée, Julieta y Lady Macbeth, ambos personajes creados por Shakespeare. 4 mujeres distintas y afines a la vez que convergen en un personaje aparentemente común, con voces internas que aman, odian, seducen, desean, ambicionan y dan color a un mundo interior que parecía solo blanco y negro. Detrás de mí, Mujeres y Tango, que se presenta los miércoles y jueves a las 20 horas hasta el 24 de julio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn, es una propuesta que fusiona la música, la danza y el teatro físico para dar forma a una narrativa en la que cada compás evoca pasajes memorables de la existencia femenina e invita al público a recorrer un intenso viaje que, más allá de lo biográfico, se convierte en reflejo de lo colectivo, partiendo de la premisa de que en cada mujer habitan muchas otras. Tenemos 7 pases dobles para ver Detrás de mí, Mujeres y Tangos, el jueves 10 de julio a las 20 horas en la Gruta del Centro Cultural Helénico. Para obtenerlos, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gerson Muñoz. Ingenieros, Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción, Alegría Martínez. Reportaje y conducción, Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.